Ahora sí, ¿cómo se forma el presente simple? Miren, simplemente tenemos que usar la base del verbo para todas las personas y recuerden que en la tercera persona del singular añadimos una S al verbo. Hay momentos, hay ocasiones en las que solamente añadimos una S y hay otras en las que añadimos ES o IES según sea el caso. Entonces recuerden, si yo digo, a ver, una oración en presente simple. I speak English. Si yo digo que yo hablo inglés, observen que aquí el verbo simplemente lo tenemos en la forma base, o sea, en infinitivo. Y no tiene necesidad de agregársele nada, no hay ninguna variación. Luego, si yo quiero decir que ella habla inglés, lo que hacemos es agregarle una S al verbo. She speaks English, ¿cierto? Y en este caso estoy diciendo exactamente lo mismo, pero como estoy hablando, estoy haciendo mención a la tercera persona del singular, que en este caso es ella, lo que tengo que hacer es precisamente agregarle una S al verbo. ¿Ok? Tell me a funny story about Australia, please. Profesor, yo sigo usted sus clases, me parece un método espectacular. Usted lo entiende no todo, soy un poquito cerrado. Cerrado ninguno, cerrado ninguno. Lo importante es tener una buena actitud. Tatán, supongo que estás hablando con alguien del chat porque I would also love to hear stories about Australia. I'm not in Australia, I'm in Ireland. So yeah, I suppose that comment is not for me. Very good, guys. Entonces queda claro, de esta manera aquí tenemos, digamos que de forma muy básica, cómo se forma el presente simple. Lo importante es siempre tener claro la forma base del verbo, es decir, la forma en infinitivo, seguido del complemento. Entonces recuerden siempre, primero el sujeto, que es la persona, puede ser a forma de pronombre, puede ser nombre propio, es decir, she o puede ser Diana. Si tengo a Diana, podría reemplazar a Diana perfectamente por ella. Entonces tendríamos persona o sujeto, verbo en infinitivo y el complemento que puede ser una sola palabra como en el caso del ejemplo o pueden ser varias palabras dependiendo de la extensión y la complejidad de la oración. Recuerden, si valoran este contenido, pueden darle like, lo pueden compartir y pueden seguir nuestras redes. Número 2, ¿cuándo se usa el presente simple? Varios usos, pero de manera general podríamos decir que se utiliza para hábitos, rutinas diarias, hechos generales y situaciones permanentes. Hay un caso particular también en el que se usa el presente simple y es haciendo una relación, una breve relación al futuro ya predeterminado. Es decir, si yo digo que vuelo mañana por la mañana para España, digo I fly tomorrow morning to Spain, ¿cierto? Podríamos perfectamente decir, no, profe, es que eso no es presente simple porque usted está hablando del futuro y tienen toda la razón. Entonces, cuando tenemos un hecho cercano que ya está confirmado, que ya está planeado, muchas veces utilizamos el presente simple para expresarlo. Lo mismo pasa en español, haciendo referencia con el español porque eso nos va a ayudar a memorizarnos esta particularidad. Y es que en español también decimos salgo mañana a las 8. Eso es perfectamente futuro, no es presente, pero se está utilizando presente simple. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura de las oraciones afirmativas para el presente simple? La acabo de dar, la acabo de compartir. La verdad es que me adelanté a esta pregunta en la primera. Sin embargo, vamos a volver a ella para que nos quede aquí súper claro. Tenemos sujeto, tenemos verbo en su forma base, o sea, en infinitivo sin conjugación, y luego el complemento. Por ejemplo, I walk to school. Entonces, observen que les estoy diciendo que tenemos sujeto, aquí tenemos el sujeto que es I, luego tenemos verbo,
lo tendríamos aquí que sería walk, y luego tenemos el complemento que sería to school. Y observen que aquí hay algo muy interesante. ¿A dónde podemos caminar? ¿Cierto? Tenemos la oración que es I walk y observen cómo desde una oración podemos partir a muchas oraciones. Aquí tendríamos I walk to school. ¿A dónde más? Por ahí nos está preguntando Tatán por el tema del licor aquí en Irlanda. Entonces vamos a aprovechar eso para un ejemplo. I walk to the pub. Camino al bar. I walk, vamos a jugar aquí un poquito con las oraciones, con el lenguaje, con el idioma. I walk to the bank. I walk to the hospital. I walk to the shop. I walk to the store. I walk to the pitch. What else? Let's see. I walk home, maybe. I walk home. That's it. Yeah, that's it. Very good. Observen que aquí tenemos de una oración, ¿cuántas hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraciones sacamos de una, es decir, 8 oraciones en las que simplemente estamos cambiando el complemento. Entonces, observen cómo es de fácil el inglés si lo vemos de esta manera. ¿Listo? Muy bien, very good. Vamos a regresar aquí, vamos a mirar aquí las preguntas. I walk to the library, very good. I walk to the bakery, I walk to the stadium. I walk to the stadium, very good. I walk to the park, very good. Can you teach me, please, the difference between beauty, I suppose, between, I don't know, Tatan? Do Irish people drink a lot of beer? Eso es una generalidad que yo no me atrevería es una pregunta que no me atrevería a responder porque pues no podemos meter a todas las personas en la misma bolsa. Si miramos las estadísticas, sí, Irlanda como Alemania, por ejemplo, o inclusive como Colombia, la población de aquí irlandesa consume un número importante de cerveza según estadísticas, pero eso no me podría llevar a concluir per se que los irlandeses como gentilicio consuman mucho o tomen o beban mucho. Pero digamos que hay un tema icónico en Irlanda y es precisamente ir a un pub irlandés o ir a un bar irlandés. Si vienen en algún momento a este país, la recomendación siempre sería no se vayan a ir sin ir a un pub porque es una experiencia, pues, digamos que muy interesante, muy positiva. Very good, guys. Very good. Por aquí teníamos I walk in the morning. Very good. That's it. I walk in the morning. Esa está muy buena. Excelente. Siguiente pregunta, perdón. ¿Cómo se forma una oración negativa en presente simple? Esta está muy buena porque lo único que agregamos o lo único que cambiamos es el not, ¿cierto? Después, en este caso, bueno, y también aquí también agregaríamos el do y el does. Se me olvidaba esa parte, entonces tendríamos sujeto, que volvemos a decir, el sujeto es lo mismo, es el mismo caso, el sujeto es la persona y luego tendríamos el auxiliar do o el das más la negación más el verbo base y el complemento que aquí se me olvidó ponerlo más complemento. Entonces observen que en este caso la única diferencia que tendríamos con la afirmativa es el auxiliar y la negación. Entonces, si tenemos she doesn't like pizza, esa oración se puede recortar un poco de esta manera. She doesn't like pizza. Observen que aquí tendríamos la contracción, doesn't. Y luego tendríamos también, si vamos a hablar, por ejemplo, en primera persona, yo podría decir I do not like pizza o simplemente I don't like pizza. Profe, ¿y por qué es diferente el do y el das aquí con relación a estas dos oraciones? Muy bien, esa pregunta está muy buena.
Si estamos hablando en tercera persona, he, she, it, entonces vamos a utilizar does. Y si estamos hablando en primera persona o en segunda persona o en tercera persona del plural, entonces vamos a utilizar el do. ¿Qué quiere decir eso? Que con I, con we, con they y con you vamos a utilizar el do. ¿Listo? Es muy importante entonces, vamos a volver al ejercicio de Speak English. Recuerden que habíamos dicho, esta parte es muy importante, por eso la voy a retomar. Habíamos dicho, perdón, I speak English, o no, en tercera persona para que nos pueda quedar el ejemplo. She speaks English. Y luego, does she speak English? Observen entonces que aquí hay algo muy importante, hay una diferencia importante que debemos hacer énfasis o hincapié en ella. En oración afirmativa le estamos poniendo la S al verbo, siempre que hablemos en tercera persona. Pero observen que en la oración negativa el verbo no lleva S. ¿Por qué? Porque la S ya se la estamos poniendo al auxiliar does. ¿Listo? En ese sentido, tengamos presente que la modificación del verbo, es decir, agregarle S o no agregarle S o ES o IES, depende de si estamos hablando en una oración afirmativa o negativa. Profe, me confundo a menudo con el pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. ¿Tienes algún consejo para poderlo entender mejor? Tatán, lo primero es no dejar de practicar y no dejar de estar en contacto con el idioma. Eso es lo primero porque poco a poco, entre más acumules horas de práctica, de estudio, de experiencia con el idioma, más rápido lo vas a interiorizar. Ese sería como el consejo. Y lo segundo es que te invito a nuestras clases diarias porque la próxima semana vamos a trabajar los tiempos gramaticales, entonces seguramente ahí podrás aclarar algunas de las dudas, no estoy diciendo que todas, así que bueno, muy bien. Hay un aviso muy interesante en TikTok, debe ser un bug para que lo tengan presente porque dice, debe cerrar el live durante 5 minutos, pero el debe está con V y el cerrar está con S. Entonces, si es un bug o si es alguna de esas bodegas de internet que dejan comentarios, pues sería muy importante que por lo menos hagan el deber de escribir con buena ortografía. Recordemos que cerrar es con C y debe es con B. Muy bien, perfecto. De esa manera entonces se forma la oración negativa. ¿Cómo se hacen preguntas en presente simple? Esto no es más que la estructura entonces para preguntar. Yo siempre que explico esta parte hago una relación o hago un símil. Hay personas que lo encuentran gracioso y se lo aprenden y hay otras que eh, les parece irrelevante. Ya ustedes deciden si están a un lado o al otro, pero van a voltear la arepa. Si no comen arepa, sino tortilla, voltean la tortilla. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a invertir. Recuerden que la negativa me decía sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es auxiliar, sujeto. Por eso les digo, volteamos la arepa. Entonces, cuando la volteo, ¿qué pasa? Cambian de lugar. Primero el auxiliar y después el sujeto. Entonces, con la misma oración que hemos venido trabajando, do I speak English? ¿Hablo inglés? Y si es en tercera persona, entonces, does she speak English? ¿Habla inglés? Y observen que se repite el mismo fenómeno que les había dicho anteriormente, o por lo menos la misma constante. Como tenemos el auxiliar does y este auxiliar ya tiene la ES porque termina en O, pues no hay necesidad de agregarle S al verbo. Entonces no sería does she speaks English, sino does she speak English? ¿Habla inglés? Eso sería todo. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar si hay alguna pregunta por aquí. ¿Qué horario se conecta? Normalmente a esta hora. He doesn't like to study. Está bien mi ejemplo. He doesn't like to, honey, to study.
te falta el to y no y solamente sería eso pues lo que nos falta. Adriana me hace una pregunta, cuando tiene WH, está muy buena esa pregunta, Adriana. Si tiene WH, lo que vamos a hacer es vamos a poner la palabra WH antes del auxiliar. Entonces, where do you study? Where do you study English? Por ejemplo, Adriana, observa que tenemos la WH antes del auxiliar y lo demás se mantiene igual. Es decir, si le vamos a poner una palabra WH a la pregunta, lo que tenemos que hacer es ponerla antes de la pregunta como tal, para que así no nos confundamos con la estructura. Entonces, se mantiene la misma estructura, la única diferencia es que antes de la pregunta agregamos la palabra WH, que puede ser where, puede ser what, which, when, etcétera. Muy bien, permítanme, yo me hidrato. Muy bien, excelente. Preguntas hasta aquí. ¿También se hacen preguntas con el verbo to be? Sí, sí, por supuesto que también se hacen preguntas con el verbo to be. Yo creo que más adelante hay preguntas del verbo to be hasta donde recuerdo. Muy bien, recuerden que estamos en inscripciones para nivel 1, nos quedan pocos cupos, nivel 2 nos quedan menos cupos ahí porque este inicia el próximo martes. Club de conversación, tenemos también disponibilidad para clases particulares 1 a 1. También hay personas que se reúnen entre 2 o 3 personas y se hace un grupo cerrado personalizado para ellos. Bueno, si ustedes quieren pagar por los servicios para aprender inglés, pues están en el lugar que es, y si quieren aprender inglés gratis, también están en el lugar que es. Simplemente si valoran este contenido, suscríbanse, compártanlo con un amigo. Todos tenemos un amigo que está aprendiendo inglés, ¿por qué no enviarle estos contenidos y quizá los encuentre útiles? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos dice, permítanme, volvemos aquí. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia más comunes en presente simple? Bueno, hay realmente adverbios de frecuencia, hay muchos en presente simple y en general, porque los adverbios de frecuencia no solamente se usan en presente simple. Pero yo diría que estos son los más comunes. Si hacemos de hecho una consulta en internet, adverbios de frecuencia más comunes, más utilizados, van a darse cuenta que serían más o menos estos. Always, usually, often, que ese often puede sonar con T o sin T. Often or often, sometimes, rarely, and never. Si se aprenden estos 6 adverbios de frecuencia, créanme que van a poder expresar, digamos que muchas cosas en inglés. Recuerden entonces, always se utiliza cuando las cosas suceden el 100% de las veces. Recuerden que un adverbio de frecuencia lo único que hace es decirnos la frecuencia con la que algo sucede. Entonces, si utilizamos always, ese always quiere decir siempre. Siempre está haciendo frío en invierno. It is always cold in winter. Por obvias razones, perdón, ¿cierto? Usually podríamos decir que es más o menos un 80% de frecuencia, es decir, casi siempre. Por la traducción podría ser usualmente. Often, la traducción es a menudo y digamos que puede ser un 60%. ¿Cierto? Es a menudo, pero no es usualmente, o sea, no es casi siempre y tampoco siempre. Sometimes podría ser un 50% algunas veces, ¿cierto? Algunas veces, o sea, de 5 veces puede que 2 o 3 veces suceda, no más. Rarely podría ser un 30%, inclusive menos, ¿cierto? Rarely es rara vez. Yo rara vez dejo de subir videos. Si ustedes miran, todos los días subimos 10 videos como mínimo. Cuando sumamos cuánto duran esos 10 videos, pues pueden ser mínimo 10 minutos. De manera que calculen ustedes, todos los días 10 videos, 300 videos por mes. Si ustedes van a mi Instagram, se van a dar cuenta que llevamos 10.300 publicaciones, 10.300 videos, carruseles, etcétera. Así que yo rarely dejo de subir contenido.
y never es el equivalente al 0%. Es decir, cuando utilizamos never es porque estamos haciendo referencia a nunca. Ese rarely, si vamos a hacer una traducción literal, tiene razón Lucy, puede ser raramente. Sin embargo, es más común utilizar rara vez. Es más común rara vez que raramente. Confundo el pasado simple con pasado continuo y pasado perfecto. Todo eso lo podríamos trabajar la semana entrante. Así que muy bien, esos son los adverbios de frecuencia más comunes. Me gustaría saber cuánto cuesta el curso de conversación, Griselda. Muy buena pregunta. El curso tiene un costo de $55 y en total son 8 clases al mes. Incluye las 8 clases, pero además también incluye el material para todo el mes. Entonces, tendríamos que cada clase estaría más o menos alrededor de los $7 más o menos, para que hagamos una referencia, $6.80, que realmente es un precio al menos muy asequible para cualquier persona. Muy bien, luego seguimos aquí. ¿Cómo se conjuga el verbo to be en presente simple? Alguien estaba preguntando por el verbo to be. Este es muy fácil, aquí no me voy a detener mucho. Recuerden que para primera persona, o sea, para I es am, para ella, él y eso, he, she, it es is, y para los demás, you, we, they, es are. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí súper claro. Entonces, esas son las 3 formas del verbo to be. Recuerden que se utiliza para ser o estar. Creo que esta semana, de hecho, lo estuvimos trabajando. ¿Cómo se usa el presente simple para expresar emociones? Simplemente se usa para describir estados emocionales habituales. Aquí sí quiero hacer una pausa importante porque siempre hemos dicho que el presente simple, que el verbo to be, perdón, se utiliza para expresar emociones. Pero resulta que el presente simple también se puede utilizar para expresar emociones. Por ejemplo, si yo estoy utilizando el presente simple, digo I feel happy, o I feel sad, o I feel excited, o I feel hungry. Observen, cambiando una sola palabra todas las oraciones que dije que en el mismo sentido. Esto lo que traduce es me siento feliz, pero yo me puedo sentir feliz, me puedo sentir con hambre, me puedo sentir triste, me puedo sentir aburrido, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando utilizamos el verbo to be para expresar emociones, entonces cambiamos, por ejemplo, el feel por estoy o soy, ¿cierto? Yo estoy feliz, yo soy feliz, es igual, I am happy. Estoy triste, I am sad. Tengo hambre, I am hungry. Entonces es muy importante tener presente que tanto el verbo to be como el presente simple se utilizan para describir estados de ánimo o emociones. ¿Listo? El presente simple, hay una palabra clave y es estados emocionales habituales. ¿Listo? Muy bien, I'm feeling happy, very good, estoy feliz. ¿Cuál sería la manera correcta de decir esto? Where the shoes are, where are the shoes? Where are the shoes? Where are your shoes? Mejor, ¿dónde están tus zapatos o mis zapatos? Where are my shoes? Where are your shoes? Ok, very good, guys. Well done. Muy bien, excelente. Gracias por estar tan activos en el chat. ¿Cómo me pueden escribir, Griselda? Mira, aquí arriba tenemos el correo electrónico, el profesorhernan@gmail.com. Por ahí te puedes escribir. Puedes pagar directamente en PayPal, @el profesor Hernán, y me envías un screenshot. O mira que aquí abajo está fijado el número de WhatsApp. Me puedes escribir al WhatsApp. Te lo puedo enviar nuevamente aquí por el Facebook. Dame un minuto, por favor, ya te lo comparto por el Facebook y directamente me escriben ahí y ya podrían recibir, digamos que la información de primera mano. Lo voy a dejar aquí porque me acabo de acordar que no lo teníamos en Facebook. Ya está aquí el comentario con el número de WhatsApp. Bueno, está posting. Listo, ya llegó. No se deja fijar en Facebook, pero ya tenemos ahí el comentario por Facebook. Obsérvenlo por acá. Miren que si no les deja dar clic en el enlace,
pueden simplemente cambiar el igual por el más, guardan el contacto y me escriben. Muy bien, ¿qué diferencia hay entre el do y el does? Ya les había explicado, el do se utiliza para you, I, we and they, y el does se utiliza para he, she, it. En este caso estamos hablando de ambos como auxiliares, porque recuerden que el do y el does también se utilizan como verbo. Entonces, si estamos hablando del do o del does como auxiliares, digamos que no tienen ningún significado en español. Lo único es que están agregándose a la oración o al contexto para hacer una negación, para reafirmar algo o para hacer preguntas. Pero también podemos hablar del do y el does como verbos y como verbo, perdón, y traducen el verbo hacer o hacen referencia al verbo hacer, por lo general hacer actividades o tareas. ¿Listo? I do exercise, I'm doing homework, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque cuando hablamos de algo, de fabricar algo, o sea, de algo que nos dé al final un producto tangible, recuerden que ese es con make. Entonces, si estoy haciendo el desayuno, yo no digo I'm doing breakfast, sino I'm making breakfast. Y si queremos ponerle el verbo hacer alguna emoción, como me haces feliz, por ejemplo, también se utiliza make. You make me happy, you make me sad, you make me cry, etcétera. Entonces, esa es la diferencia respondiendo, no sé si esa pregunta esté más adelante, pero respondiendo de una vez a esa que yo sé que muchos de ustedes la pueden tener, esa es la diferencia entre el do y el make. Muy bien, vámonos con la siguiente, que está, hoy sí no estoy manejando el tiempo como los días anteriores. ¿Cómo se forman las oraciones en pasado simple? Muy bien, pasamos ya al pasado simple. Igual que en presente simple. Eso es la maravilla. Van a ver que es todo lo mismo, se forman exactamente igual. Observen, sujeto más verbo en pasado más complemento. Anteriormente era sujeto más verbo en presente. Entonces, si quiero decir que ayer jugué fútbol, que de hecho jugué fútbol ayer, digo I played football. Sí, ya sé que si están en Estados Unidos es soccer, no es fútbol. Pero yo no estoy en Estados Unidos, así que digo fútbol. I played football yesterday. Jugué fútbol ayer. Observen que la única diferencia es que ponemos el verbo en pasado. Y recuerden entonces que en pasado tenemos verbos irregulares y verbos regulares. A los verbos regulares por lo general le vamos a agregar ed o le vamos a agregar de. O también sería ied cuando terminan en y, antecedida por una consonante. Mientras que a los verbos irregulares, digamos que todavía o todavía no, simplemente no se les ha encontrado un patrón. Entonces, cualquier verbo puede ser irregular y al ser irregular, pues puede quedar igual, como en el caso de leer, o puede cambiar por completo, como en el caso de write. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuándo se usa el pasado simple? Simplemente para acciones ya completadas en un tiempo específico en el pasado. Es decir, por ejemplo, I played football yesterday. Ayer jugué fútbol. Esto es algo que sucedió ayer, ayer empezó, ayer mismo terminó y hoy ya es pasado. Entonces, por eso se utiliza pasado simple, porque es una acción ya completada. Me van a decir, pero es que eso es sentido común. Entonces yo les respondo, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Resulta que puede haber cosas, pueden suceder cosas en el pasado y todavía tener repercusión en el presente. Por ejemplo, yo he enseñado inglés por 15 años, 14 años, perdón. Bueno, desde 2009, sí, 15 años. Entonces, empecé a enseñar inglés en el año 2009 y hoy siendo 2024 sigo enseñando inglés. Entonces, observen que es algo que empezó en el pasado y todavía está sucediendo aún en el presente. Entonces, por eso decimos, I have taught English for 15 years. He enseñado inglés por 15 años. Entonces, ya ahí estaríamos entrando en tiempos perfectos. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Seguimos con ¿qué verbos son irregulares en pasado simple? ¡Wow!
Wow, wow, wow. La verdad es que muchos. Esa pregunta está súper interesante. Soy nueva viendo tu contenido. ¿Cuál es el video para empezar y en cuál plataforma? Mira, la plataforma más organizada sería YouTube porque ahí encuentras las clases largas y demás, las grabaciones de los directos, grabaciones inclusive de las clases de mi academia. Sin embargo, sin embargo, am, no es que haya un orden específico, la verdad. Lo importante es estar siempre en contacto con el idioma. Ya si quieres un orden, te puedo sugerir un orden si me escribes al correo o puedes ingresar en nuestro curso de nivel uno que es para personas que están en cero o en básico, y ahí vamos poco a poco avanzando y desarrollando una rutina de aprendizaje. ¿Qué videos, verbos son irregulares en el pasado? Perdón. Los verbos básicamente son muchos, pero como les decía, son los verbos que no siguen la regla de agregar ed o de al final de la palabra. Esos son los irregulares, como escribir se dice wrote, tomar se dice drink, um, nadar es swam, bueno, así por el estilo, la verdad. Fight es fought, etcétera. Sing es sang, very good, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Speak, hablar sería spoke y así por el estilo. ¿Cómo se forman oraciones negativas en pasado simple? Es exactamente igual como habíamos dicho en presente simple. Realmente aquí lo único que va a cambiar es el auxiliar. Pero es muy bueno porque recuerden que en pasado simple teníamos auxiliar do y auxiliar does. Entonces, claro, puede que con tanta información nos podamos confundir. Pues adivinen qué. En pasado simple, el auxiliar es el mismo, gracias a los que me están comentando desde Ecuador. Recuerden seguir. Ayer, quiero hacer un paréntesis aquí ahora que digo Ecuador, porque ayer recibí una invitación desde Ecuador, otra desde Chile y otra desde Colombia. Recuerden, si quieren que los que me ven desde colegios, desde universidades y demás, si quieren hacer algún tipo de trabajo colaborativo con sus estudiantes, yo encantado de hacerlo, me encantaría, siempre me gusta hacer ese tipo de cosas, pues primero porque puedo llegar a comunidades más grandes, que es mi intención, y segundo porque este intercambio de saberes siempre me ha gustado muchísimo. Les decía que en pasado el do y el does, los dos cambian por des. Entonces, esto es maravilloso porque no tenemos que preocuparnos si ponemos do o si ponemos does. Y otra cosa muy interesante del pasado simple es que cuando ponemos el auxiliar did, el verbo pasa en presente. Entonces, si yo digo, ayer jugué fútbol, I played football yesterday. ¿Cierto? Si estoy compartiendo pantalla, sí, muy bien. Pero si quiero poner esa oración en negativo, voy a decir I did not o I didn't play football yesterday. Entonces observen cómo gracias a que ponemos el auxiliar did, entonces el verbo se pone en presente. Eso es muy bueno porque ustedes ya no tienen que pensar en cuál auxiliar utilizar, si el do o el das, y ya no tienen que pensar si es un verbo regular, si es irregular, si lleva de, si lleva ed, si lleva ied, etcétera. Entonces miren que el pasado simple es todavía más fácil que los otros. Andrés Bedoya, muchas gracias por el comentario. Ellen, muchas gracias. Bienvenida desde Ecuador. Bienvenida desde Irlanda. Profe, me explica lo del to. Lo veo en varias oraciones, siempre detrás del verbo puede ser. Sí, sí, Karina, sí. Esa puede ser una pregunta para el final o para el directo, el próximo directo, si quieres, porque tiene sus cositas. Pero la respuesta es sí, antes del verbo por lo general. Muy bien, vamos avanzando, todavía nos quedan 10 preguntas y ya son las 9 en Colombia, las 3 aquí en Irlanda, 4 en España, ya nos va amaneciendo. ¿Cómo se hacen preguntas en pasado simple? Otra vez volteamos la arepa, entonces en vez de decir do I speak English, podemos decir did I speak English.
Entonces observen que aquí si no me voy a alargar mucho en esta, simplemente cambiamos el auxiliar por el did porque es pasado y el verbo se deja en presente porque el auxiliar ya me está indicando que estoy hablando en pasado. Entonces, como pueden ver, es súper fácil. Hello, Pierina. Very good. ¿Cuándo se usa was y cuándo se usa were? Muy buena pregunta. Was y were se utilizan, digamos que con el verbo to be en pasado. Algunas personas estaban preguntando por esto, pero además, para que tomen nota, aquí la tenemos. El was se utiliza con I, con he, con she y con it, mientras que el were se utiliza con you, we and they. ¿Listo? Entonces decimos I was, she was, he was, it was, o you were, they were, we were. Hay un tema ahí con los condicionales, que eso se los puedo explicar en otro momento porque no es tela de esta clase. ¿A qué hora serían las clases conversacionales y los grupos? ¿Cuántas personas serían? Eh, William, las clases serían martes y jueves, las de conversación creo lunes y miércoles. Las personas no te sabría decir porque nunca van a ser más de 20. Por lo general es mucho menos de 20 porque muchas personas ven la grabación de la clase. ¿Listo? Muy bien. Y las clases de conversación no son por nivel porque son de conversación. Entonces, digamos que el objetivo es precisamente conversar. Obviamente, manteniendo las proporciones del grupo, ¿cierto? Según si el grupo es muy avanzado o no. Pero tanto así como que sea nivel 1, nivel 2, no. Los cursos de por niveles, en los básicos, el 1, el 2, esos sí son por niveles y digamos que todo el mundo está en un mismo nivel. México, gracias, recién voy conociendo el canal. Bueno, pues suscríbanse, síganlo, compártanlo, si están en colegios, si están en universidades, pues les sugiero que también me ayuden a llegar a las aulas para que puedan actualizar el contenido y bueno, tener un recurso más de estudio dentro de muchos, porque hay muchísimos y todos son muy buenos. Muy bien, ¿cómo se habla de hábitos en el pasado? Esta pregunta se me ocurre simplemente que utilizando el used to, que el used to hace referencia a solía. Entonces, si estamos hablando de hábitos, digamos que así la interpreté, no sé si la persona que la hizo está conectada, pues si está conectada, ojalá me pueda confirmar si la interpreté bien. Pero pues si quiero hablar de hábitos en el pasado, cuando usted deja de hacer algo, ¿usted cómo dice? Ve, y mira que yo solía jugar fútbol hace unos años, ya no tanto, y tal vez por eso estoy subiendo un poco de peso porque estoy muy quieto, o yo solía hablar inglés, más inglés hace unos años y por eso he perdido un poco de vocabulario, etcétera. Pues ese solía es igual al used to. Entonces, ojo, porque si yo pongo used to, volvemos a lo mismo que pasa con el did. El verbo pasa en presente. Observen. Digo, solía jugar fútbol. I used to play soccer. Entonces, miren que el verbo está pasando en presente porque el used está en pasado. Y el used va a ser la constante. ¿Listo? Los cursos por niveles, veo que están preguntando, tienen un costo de $55, 8 clases al mes y material para todo el mes. Entonces, la clase sale aproximadamente a $7 por cada clase y el material, pues, está incluido dentro de eso. La verdad es que son precios, tratamos de que sean precios por lo menos asequibles para todas las personas o para la mayoría. Yo entiendo que no todas, pero sí para la mayoría. ¿Qué es el futuro simple y cómo se forma? Miren, el futuro simple se forma con el will. Will, ¿cierto? Recuerden, se forma con el will. Y para mí, a mi juicio, hay personas que podrán decir que no, pero a mi juicio, el futuro simple es el tiempo más fácil en inglés. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar ni en agregar ese ni en agregar nada. Simplemente agregar el will y ya está. El verbo se mantiene en su forma base, siempre se queda en su forma base
y agregamos el will. Entonces, si yo quiero decir que viajaré mañana, digo I will travel tomorrow. I will travel tomorrow. Viajaré mañana. ¿Listo? Las clases Lisbel por el momento duran 2 horas cada clase. Eso se está reevaluando porque hay muchas personas que dicen que son muy largas, entonces no alcanzan a llegar. Para mover un poco la hora y demás, estamos pensando en hacerlas de menos tiempo, aumentando el material para trabajo en casa y trabajo y estudio independiente. Entonces ya por el momento los cursos que están en inscripciones 2 horas cada clase, son 16 horas al mes. 8 clases de 2 horas cada una, 16. Muy bien, en pesos colombianos, Adriana, serían 220,000 pesos mensuales, sí, o el nivel, porque hay personas que hacen 1 o 2 niveles y ya con eso es suficiente. 220,000 dividido 16, cada clase sale más o menos a 14,000 pesos. Muy bien, seguimos entonces por aquí. El futuro simple, como les decía, se forma con will y eso es todo. ¿Tienen Cele? Sí, tenemos Cele, Pierina. Puedes escribirme aquí al WhatsApp o al correo electrónico y claro que tenemos opción de Cele. Perfecto. Muy bien, tenemos el siguiente pregunta, ya vamos acercándonos al final. ¿Cuándo se usa el futuro simple? Buena pregunta para decisiones espontáneas, promesas y predicciones. Puntualmente, el will se utiliza para decisiones espontáneas. Algo que no tenía planeado, surgió así de un momento a otro y digo, I will do it, lo haré. Entonces, repito, ¿cuándo se usa el futuro simple para decisiones espontáneas, promesas y predicciones? Va a llover más tarde. It will rain later. Va a llover más tarde. Muy bien. Seguimos aquí con la siguiente pregunta. ¿Cómo se forman oraciones negativas con el futuro simple? Muy fácil, pues miren que la estructura afirmativa la teníamos aquí ya, sujeto más will más verbo. Y si queremos hacer una estructura negativa, pues igual sujeto más will not más verbo. So, ella no vendrá, she will not come. Y hay una forma todavía más corta, she won't come. Esta sería la contracción, la forma corta, she won't come. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Muy bien, perfecto. Seguimos con la siguiente. ¿Cómo se hacen preguntas en futuro simple? Otra vez volteamos la arepa. Entonces, en vez de decir she will not come, ¿qué quiere decir que volteamos la arepa? Pues que intercambiamos el sujeto y el auxiliar. Entonces sería will she come? ¿Vendrá? ¿Vendrá ella? Will she come? Eso es todo. Listo, recuerden que estamos en inscripciones para los cursos nivel 1, nivel 2, club de conversación, pero lo más importante que no les toma ni 5 segundos, recuerden suscribirse a este canal, seguirme en esta cuenta de TikTok o en esta cuenta de Instagram o en esta cuenta de Facebook, seguir mi otra cuenta @English with Hernán con contenido solo en inglés, se las voy a dejar por aquí por el comentario, @English with Hernán, estamos en Instagram, YouTube y TikTok por el momento. Próximamente página de Facebook. La verdad es que crecer una red social desde cero es demasiado dispendioso, toma mucho tiempo. Entonces, por eso, la verdad es que por eso no hemos abierto la página de Facebook porque sería una plataforma más y a veces es demasiado. Pero bueno, por el momento estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Listo, @English with Hernan. La idea es cuando alcancemos cierto número de seguidores, cierto tráfico, la idea es hacer directos también así como este, solo en inglés por esos canales. Siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre will y going to? Wow, esa pregunta está muy buena. Miren, el will se utiliza para decisiones en el momento, decisiones espontáneas, mientras que el going to se utiliza para planes. Por ejemplo, I'm going to Spain in September. Yo voy para España en septiembre. Ese es un plan que tengo, es algo que está premeditado, de hecho los tiquetes están comprados hace muchos meses, entonces ya lo tengo ahí. I'm going to Spain in September.
Una cosa muy importante es que las personas suelen intercambiar el going to del will, es decir, utilizan cualquiera de los dos y finalmente les van a entender lo mismo y el efecto va a ser el mismo. Entonces no se enreden cuando este, cuando el otro, no se preocupen. Eh, la verdad es que las personas lo intercambian y no pasa nada. Profe, ¿esta clase queda guardada? Por supuesto, claro que sí, 2 horas de clase me parece bien porque son 8 clases cada nivel. Así es, la verdad es que llevamos 3 años haciéndolo así, 2 horas por clase y nos pasa que del nivel, por ejemplo, después de nivel 2 para pasar a nivel 3, muchas personas no siguen porque no tienen disponibilidad o les cambian el horario, etcétera. Entonces después de hacer algunos estudios por ahí de mercadeo y demás, hemos visto que muchas personas prefieren la clase de 1 hora u hora y media, más material para la clase. Pero por el momento, concentrémonos en que son 2 clases, 2 horas de clase por clase. ¿Listo? 2 horas súper bien. Miren ustedes, excelente. Me parece muy bien ese feedback. Going to work tomorrow. Yes, Martín, I'm going to work tomorrow. Very good. It is my first class here and really I love it. Thank you, teacher. Mile, gracias a ti por estar aquí. La verdad es que si ustedes no vieran las clases, pues no sería lo mismo. Muy bien, siguiente, ¿cómo se usa shall en futuro simple? Oh, esa no me llama mucho la atención porque confunde. Miren, principalmente se utiliza con el I y con el we y se utiliza para ofrecer o sugerir cosas. Por ejemplo, shall we dance? ¿Bailamos? Shall we dance? La verdad es que es una expresión o es un auxiliar, como lo queramos llamar, o un modal que se utiliza mucho en el inglés británico. Pero en inglés americano, los que están en Estados Unidos eh, me confirmarán que en inglés americano de Estados Unidos no se usa mucho. Entonces, yo les diría, se utiliza más que todo con I y con we. I shall go, me debo ir. I shall go, me debo ir. Y para hacer ofrecimientos o sugerencias. ¿Listo? Vámonos con la siguiente pregunta. Estamos terminando. ¿Qué expresiones de tiempo se usan con el futuro simple? Muy buena, pues expresiones de tiempo que estén relacionadas con el futuro. Aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, tomorrow, next week, in an hour, en una hora, soon, pronto, later, más tarde. Podríamos decir in 2 months, en 2 meses, en 3 months, en 3 meses, en 2 años, in 2 years y así sucesivamente. Entonces, pues expresiones de tiempo, todas las que tengan que ver con el futuro, chicos y chicas. Eso está muy bien. Alguien me dice por aquí que no había escuchado el shall. Sí, la verdad es que se utiliza mucho en el inglés británico, pero lo pueden buscar, coloquen en Google cómo utilizar el shall en inglés y les va a salir más o menos la misma información que yo les expliqué. Ok. Your answer is invalid, Tony González. Bueno, no sé de qué habla Eli Forchu, no sé de qué habla, no sé quién es Tony González. Supongo que se refiere al chat. Y si se refiere a mí, bueno, por aquí encontramos a Tony González. Siga, que está buena la clase. Yo veré, mi hijo, pues yo no sé qué verá. Seguramente me verá a mí en la pantalla o quién sabe qué verá. Tratando de ser chistoso, mentiras, no sé. Adriana, no sé qué pasó con Tony, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, expresiones de tiempo con el futuro simple, todas las que tengan que ver con el futuro. ¿Listo? ¿Cómo se conjuga el verbo to be en futuro simple? ¿Cómo se conjuga el verbo to be en futuro simple? Esa sí que es muy fácil. Miren, simplemente es will be. Yo estaré en casa mañana. I will be home tomorrow. ¿Ok? Ellos estarán felices. They will be happy. Por aquí lo tenemos. Simplemente es will be. Y es exactamente igual para todas las personas. Continuamos por aquí con la siguiente pregunta. ¿Se pueden usar contracciones en futuro simple? Pero claro que sí, por supuesto. Normalmente sería I'll. Se los voy a mostrar porque
si no se los muestro, digamos que no se va a entender igual. El will se contrae con el apóstrofe y las dos L's. En vez de I will call you, I'll call you. En vez de yo veré, I'll see. En vez de ella vendrá, she'll come. Entonces, claro que se pueden hacer contracciones y recuerden que la contracción negativa también la habíamos hecho. En vez de will not, ¿cómo era? Muy bien, won't. Excelente. Muy bien, y yo creo que esta era la última pregunta. Sí, de hecho era la última pregunta. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Llegamos al final, 25 preguntas, las pudimos responder todas.